Entonces, vamos a ir respondiendo un poco la pregunta, o bueno, más que todo el asunto, pues, de la información, ¿no? La consulta que realizas, ¿ya? Para empezar, cuando nosotros hablamos de transporte, ya, repito, cuando hablamos, pues, de transporte, ya, lo que hacemos es recordar que el transporte a través de la membrana, pues, básicamente es el paso, ¿no? De cualquier sustancia a través, pues, ¿no? De la membrana, ¿de acuerdo? Lo cual, pues, suena bastante sencillo porque lo es, ¿de acuerdo? Es simplemente el paso de sustancias. Ahora, otro asunto un poco distinto es cuando nosotros, pues, estamos hablando, ¿no? De los tipos de transporte. Porque cuando hablamos, ¿no? Repito, cuando hablamos de los tipos de transporte, ahí sí tenemos, pues, que separar lo que es el transporte pasivo de lo que es el transporte activo, entendiendo que para distinguirlos, ya, para distinguirlos, pues lo que necesitamos es recordar, ¿no? Y comprender la estructura misma de la membrana. O sea, la estructura de la membrana es justamente la que nos va a permitir, ¿no? La que nos va a permitir comprender los procesos de transporte, ¿ya? Repito, comprender pues los procesos de transporte. Bien, ahora, teniendo ello pues presente, recordemos, ¿no? En primer lugar, que la membrana, ¿no? La membrana tiene pues su propia y particular estructura, ¿correcto? Por ejemplo, ¿no? Hay proteínas, ¿de acuerdo? Hay proteínas, ya. ¿Qué más? Estas proteínas, recuerda, pues pueden estar unidas a glúcidos y ser glucoproteínas y por lo tanto convertirse pues en receptores de distintas sustancias. ¿De acuerdo? Además, además, encontramos también que hay proteínas integrales, ¿cierto? Que pues tienen un poro o canal, ¿no? Por donde también van a pasar, ¿no? Van a ser transportadas determinadas sustancias. Entonces, ¿qué ocurre? Que la interacción entre las moléculas que constituyen la membrana y la naturaleza química de aquello que va a ser transportado, pues juega un papel importante. Por ejemplo, en el caso del transporte de gases, ¿no? Como el oxígeno, como el CO2, tenemos que recordar pues que estos gases son liposolubles, es decir, son solubles en lípidos. Y por lo tanto, pues como podemos, ¿no? Apreciar por acá, pues son o pueden atravesar la membrana fácilmente, ¿no? Por justamente el hecho de ser solubles en lípidos, ¿de acuerdo? A ver, un momento, por favor. Bien, perdón, perdón. Como les decía entonces, ocurre esto, pues, ¿no? Entonces, estos gases son liposolubles y por lo tanto, pues fácilmente atraviesan la bicapa de fosfolípidos, ¿de acuerdo? En el caso del agua no es pues liposoluble, ¿de acuerdo? Ya, no es pues, repito, liposoluble. ¿Qué ocurre? Pues debemos recordar el asunto de que pues existe este espacio, ¿no?
O sea, la bicapa de fosfolípidos deja pues un espacio ahí. Ese espacio, llamado espacio de fluidez, ¿ya? Permite pues que algunas moléculas como los mismos fosfolípidos o la otra, que es el colesterol, pues puedan moverse, ¿no? Puedan moverse. Por eso hablamos de la fluidez, ¿de acuerdo? Por eso, repito, hablamos de la fluidez. Ahora bien, entonces, ocurre que muchas veces, por este movimiento de las moléculas, se van a formar, pues, poros momentáneos, ¿correcto? ¿Ya? Poros momentáneos, por donde el agua puede pasar. Sin embargo, ese no es, pues, el caso, digamos, mayoritario, ¿no? El asunto es que el agua va a pasar por sus propias proteínas o por sus propios canales, ya por sus propios canales proteicos, obviamente. Esos canales reciben el nombre de la sustancia, del elemento que pasa por ellas, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, del agua, este canal o poro se llama aquaporina, aquaporina. Y es el calcio el que pasa por este canal, pues será canal de calcio, ¿no? O si es el potasio, será pues canal de potasio. ¿Me dejo entender? O sea, el nombre va ahí de acuerdo a lo que se transporta. Muy bien. Ahora, en todos los casos que hemos visto, gases, agua, ¿no? Calcio, sodio u otro elemento, pues no se está gastando energía para nada, no se usa ATP. Y es más, la dirección en la que fluye la sustancia, ¿no? La dirección, repito, en la que fluye la sustancia va a depender pues de la concentración de la misma. Y entonces hay un detalle pues ahí que recordar. Si el oxígeno está en mayor concentración fuera de la célula, pues va a ingresar. Dado que dentro de la célula se forma pues repito, como el CO2 está dentro de la, perdón, está en mayor concentración dentro, pues simplemente sale, ¿ya? Sale, ¿de acuerdo? Entonces, al salir, pues estamos demostrando, pues, ¿no? Que bueno, que va a ocurrir, pues, el proceso, ¿no? Muy bien, ahora, en el caso, pues, ¿no? Del agua, ¿no? Particularmente en el caso del agua, recuerden, pues, que, este, habíamos mencionado el hecho, pues, ¿no? De que puede pasar por los poros funcionales, así como también, pues, por tu propia proteína. Pero lo que iba es a esto, como no hay gasto de energía, como no hay gasto de energía, pues todo ese tipo de transporte se va a llamar pasivo. Repito, repito, el transporte, como no hay gasto de energía, se va a denominar pues pasivo, ¿de acuerdo? Pasivo. Ahora bien, y recuerden que el transporte pasivo pues siempre, no, siempre está en función a la concentración. Es decir, la sustancia va a dirigirse de una zona de alta concentración hacia pues una zona de baja concentración. ¿De acuerdo? Bien, ese es en cuanto pues al transporte pasivo. Ahora, el transporte activo pues obviamente será aquel en donde sí hay gasto de energía.
¿de acuerdo? En donde, repito, sí hay gasto de energía. Y en este caso, en el transporte activo, hay pues una molécula, ¿no? Una molécula que transporta. Pero aquí hay que diferenciar un par de cosas. Hay dos casos en los que una molécula transporta. En un caso muy particular de difusión llamada difusión facilitada y la otra que sí es pues verdaderamente transporte activo. A ver, recuerda que en ambos hay proteínas que transportan. ¿Cuál es entonces la diferencia? Pues la diferencia es que cuando hablamos de una difusión facilitada, como acá el transporte de glucosa, ¿de acuerdo? La difusión facilitada lo que hace es emplear este espacio de fluidez. Estamos claros, ¿no? Usa este espacio de fluidez para que la proteína, esta proteína por ejemplo, ya, pueda introducir la sustancia al interior celular. ¿Ya? Al introducirla pues al interior celular, lo que hace esta sustancia es facilitar el paso de dicha molécula hacia el interior. Como el caso, repito, pues de la glucosa, ¿no? La glucosa es transportada hacia el interior celular por un transportador llamado GLUT. Ese transportador GLUT, pues, ¿no? Permite el ingreso de la glucosa al interior celular. En el caso de transporte activo, el transporte activo lo que hace, ¿no? Lo que hace es gastar energía, ir contra la difusión, o sea, llevar a la sustancia de donde está en menor concentración hacia la zona donde está en mayor concentración. ¿Ya? Repito, de donde está en menor concentración hacia pues donde está en mayor, no, en menor concentración. ¿De acuerdo? O sea, recuerda, la difusión es de mayor a menor concentración y en el caso de transporte activo es al revés, de mayor a menor concentración. Un momento, por favor. Bien, mil disculpas por la interrupción. Y entonces, ¿en dónde estamos? Por acá. Acá tenemos, por ejemplo, la famosa bomba de sodio y potasio. Como todos sabemos, lo que hace esta bomba, pues, ¿no? Es bombear, es decir, llevar con fuerza algo hacia de un lugar a otro. ¿Qué es lo que ocurre acá? Pues regresemos, ¿no? Por un instante a este asunto de la difusión. Recuerda lo siguiente, por favor. Dentro de la célula, la concentración de sodio es baja.
repito, repito. La concentración normal de potasio dentro de la célula es alta, ¿de acuerdo? Es alta. Ahora bien, eso significa pues que el potasio va a, va a salir de la célula, ¿no? Va a difundir, repito, va a difundir hacia el exterior celular. Justamente ¿por qué? Porque recuerda, la difusión lleva pues a la sustancia desde una zona de alta concentración a otra zona de baja concentración. Vamos al caso del sodio. Fuera de la célula, la concentración de sodio es alta. Dentro más bien es baja. Te repito, fuera de la célula la concentración de sodio es alta y dentro de la célula más bien es baja. Así que el sodio va a difundir, repito, va a difundir hacia pues el interior celular. Repito, el sodio va a difundir hacia el interior celular. ¿Por qué? Porque está en mayor concentración fuera de la célula. Entonces, esto que estamos viendo en rojito acá ocurre por difusión y esto también ocurre por difusión. Pero recuerda también, lo normal es que la célula tenga mucho potasio dentro y poco sodio. O sea, eso es lo normal. Si yo permito que todo el potasio se vaya y que todo el sodio ingrese, pues estaríamos ocasionando daños permanentes a la célula. ¿De acuerdo? Y entonces, pues, ¿qué debemos hacer para mantener la concentración normal? Mucho potasio adentro y poco sodio adentro. Pues para mantener la concentración normal hay que recuperar el sodio perdido, perdón, recuperar el potasio perdido y expulsar el sodio ganado. Recuperar, repito, el potasio perdido, ¿ya? ¿No? Recuperar, repito, el potasio perdido y expulsar el sodio, pues, en exceso. ¿Cómo se llama la estructura, no? La molécula que va a encargarse, pues, de bombear el potasio al interior y bombear el sodio al exterior? Pues se llama bomba de sodio y potasio. Y esta bomba, pues, requiere, ¿ya? Esto es lo que se requiere, pues, repito, para mantener la homeostasis, ¿no? Para mantener las condiciones, ¿no? Corporales, en este caso las concentraciones, pues, de sodio y potasio. ¿De acuerdo? Bien, hasta ahí, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos hasta ahí, respecto a la Profesor, interrogante? Dime. usted dijo que eso es como difusión, me dijo, ¿no? Claro. Ya, pero también hay otro que es el activo, ¿o No, no, no? no. A ver. Yo te he explicado el activo por bombeo. ¿Ya? Recuerda, Ya, el activo por bombeo es contrario a la difusión. Pero para entenderlo, tienes que revisar la difusión. O sea, si vemos la imagen aquí, ¿por qué esta molécula pues transporta sodio hacia afuera y potasio hacia adentro? Porque en algún punto se puede romper el equilibrio, ¿cierto? Ya, para que sí, eso, claro, para que eso no ocurra, pues la bomba tiene que devolver todo a los niveles normales o a las condiciones normales. ¿Cuáles son las condiciones normales? Que dentro de la célula exista mucho potasio y poco sodio. Pero si el sodio entra y el potasio se va, pues, ¿no? ¿Qué tiene que hacer la célula para mantener las condiciones normales? Pues recuperar el potasio perdido. Y recupera el potasio perdido bombeándolo, ¿no? Bombeándolo hacia el interior.
¿Qué más tiene que hacer? Expulsar el sodio que no requiere. ¿Y qué hace entonces? Bombea, pues, ¿no? Bombea el sodio y bombea el potasio. Bombea las dos Mm. cosas. Entonces, profesor, primero es como una difusión, pero por condiciones, por la célula, para que no se vea afectada, sí o sí tiene que hacer la bomba Claro, la sodio y bomba de sodio y potasio. potasio, así es. Ah, ya, ya, claro. Ah, ya, ok. O sea, sí hay difusión, pero en ese aspecto de la bomba sodio y potasio es para que no le dañe. Claro, para mantener las condiciones normales, pues. Ya, ok, profesor, gracias. Listo. Ahora, ¿también me hablabas del resto del transporte activo o solamente de esa parte? Mm, ¿Hay más? Sí, es que el Claro. profesor no especificó mucho. Solamente dijo pasivo y activo y ya nada más. Y su concepto por el A tiempo. ver, y déjame ver algo ya, porque sí puede haber más, hay más, pero a ver, un momentito ya. Un momento, por favor. Bien, como te decía, vamos a ubicar, ¿no? ¿Dónde estamos? Vamos a ubicar pues otra imagen para que podamos visualizar tal vez esto de mejor forma, ¿ya? Porque sí, pues hay, ¿no? Hay otros, ¿no? Otros tipos de transporte, ¿ya? A ver, un momentito, por favor. Ujú.
Bien, a ver, vamos entonces a compartir algo. Bien, listo. Supongo que podemos verlo todos, ¿sí? Profesor, Bien, sí, disculpe, sí. sí, ya, listo. A ver, y entonces vamos con lo siguiente. Acá tenemos, voy a agrandar un poco más, aunque está bastante grande. Este asunto, ¿no? La exocitosis y la endocitosis. Esto es llamado transporte en masa, ¿no? En masa. A diferencia del transporte, pues, pasivo o activo que usa proteínas, el transporte en masa tiene que modificar la membrana. Es decir, va a haber, pues, necesariamente, ¿no? Necesariamente, repito, va a existir, ¿no? Va a darse, pues, necesariamente, ¿ya? Una modificación de la membrana. O sea, la membrana se va a alterar sí o sí. ¿Me dejo entender? Sí o sí se va a alterar la membrana. Entonces, cuando hablamos de la endocitosis, hablamos de que las sustancias pues ingresan a la célula, ¿no? Ingresan a la célula. ¿Qué ingresan? Pues masas moleculares, por ejemplo, ¿ya? Que pueden ingresar, repito, masas moleculares, ¿ya? Pueden ingresar sólidos, ¿no? O partículas sólidas, como por ejemplo las bacterias, ¿ya? Bien, ahora, entonces en la endocitosis, ¿no? La membrana se deforma para formar una bolsa, una vesícula que rodea a la sustancia que va a ingresar, formando pues un endosoma, ¿no? Así se llama el cuerpo que ingresa, endosoma, ¿ya? El cuerpo que ingresa, repito, se llama endosoma. Un momento, por favor. Listo, entonces te decía, el, el endosoma, ¿no? Es el corpúsculo o la vesícula que se va a formar cuando ingresa la sustancia, ¿no? La masa molecular o incluso una bacteria. Ahora, cuando sale, ¿no? Cuando sale, pues aquello que sale, sale también como parte de una vesícula, una bolsa formada generalmente pues por el aparato de Golgi, ¿de acuerdo? Y al salir, pues esta vesícula, como tiene su propia membrana, pues se fusiona con la membrana celular y el contenido pues es expulsado, ¿no? Eso se llama exocitosis. ¿Ya? Exo, salida, ¿no? Exocitosis. Ahora, la endocitosis que es el ingreso, pues puede ser de algunos tipos, ¿no? Como la fagocitosis. Y si yo te hablo de la fagocitosis, pues fago, recuerda, es comer, ¿cierto? Fago es comer. Y entonces, pues estamos hablando de que las células comen. Ya, a ver. Y entonces, recuerda, fago significa pues comer, por lo tanto la célula va a comer. Pero ¿qué significa exactamente? Pues que si una partícula sólida tipo bacteria o polvo, por ejemplo, ¿no? Pues entra en contacto con la membrana, pues la membrana va a rodear a esa bacteria, a esa partícula, ¿no? La va a rodear y pues, ¿qué va a ocurrir? Que se va a formar, ¿no? Se va a formar una vesícula, una bolsa, te decía, en este caso llamado fagosoma, ¿no? Porque viene la fagocitosis, fagosoma, y entonces, pues la célula, ¿no? Ha ingerido una bacteria y se la va a comer, ¿correcto? La va a degradar. Ahora, hay un detalle interesante en este asunto, ¿no? ¿Cuál es este punto? Que la fagocitosis, por ejemplo, nos va a permitir, ¿no? Utilizar, bueno, nos permite utilizarla como mecanismo de defensa.
Los neutrófilos, los macrófagos, pues son grandes comedores y pues obviamente comen bacterias, ¿no? Para evitar que nos enfermemos. ¿De acuerdo? Bien. Pero la fagocitosis también es algo que ocurre en nuestro cuerpo sin que haya infección. Cuando hablamos, por ejemplo, de la remodelación de los huesos, donde el osteoclasto, que es la célula que, pues remodela, ¿no? el hueso, pues es un macrófago. Ah, ya, o sea que es una célula que come, sí, pues. O sea que se come el hueso, así es, se come la matriz ósea, ¿de acuerdo? Y luego tenemos pues la pinocitosis, donde lo que ocurre es que, ya, lo que ocurre es pues que estamos hablando, ¿no? De la, perdón, mm, estamos hablando de la fagocitosis. En el caso del osteoclasto, te decía, pues ocurre, ¿no? La reabsorción ósea, ¿no? La degradación de la matriz del hueso. En el caso de la pinocitosis ingresan pues moléculas líquidas o en una sustancia líquida, ¿de acuerdo? Que tal vez la célula pues no, que tal vez, repito, la célula requiera, tal vez no, ¿de acuerdo? Entonces se va a formar igual, ¿no? Una pequeña vesícula que llamaremos endosoma, ¿ya? Bien, ahora un ejemplo de pinocitosis es lo que ocurre cuando pues por esas cosas que hacemos en nuestra vida diaria, terminamos inhalando, pues, algún tipo de insecticida, ¿no? Recuerda que cuando tú viertes el insecticida en el aire, lo que tenemos, pues, es aerosol, ¿no? Y estas gotículas del insecticida pueden ser inhaladas, pueden ser incluso hasta tragadas, ¿no? Y las células van a terminar cogiendo estas. Bien. Entonces ya tenemos ahí pues no ese asunto. Además, que el ingreso pues no, las vías respiratorias o digestivas, sobre todo respiratorias de algún tipo de insecticida, pues de manera continua podría estar pues relacionada con la aparición de distintos tipos de cáncer. Ahora, la endocitosis mediada por receptores, ¿ya? La endocitosis mediada por receptores es un asunto bastante particular. ¿Por qué? Pues porque lo que ocurre ahí es que lo que se va a transportar tiene, repito, tiene, ¿no? Tiene receptores en la membrana. Es decir, la membrana se va a unir a estas, perdón, a estas sustancias o partículas que se van a transportar, porque justamente, pues, no tiene receptores para estas partículas que se transportan. Que, por ejemplo, ¿no? El caso del, perdón, estamos hablando del caso, por ejemplo, pues del VIH o de el SARS-CoV-2 que causó el COVID-19, porque estos virus tienen pues en su cubierta, ¿no? proteínas que, perdón, proteínas que actúan, repito, como receptores de estos virus y pues lo que hacen estos virus es aprovecharse, ¿no? De este mecanismo que tiene la célula y pues se unen con los receptores y terminan igual pues causándote eh, una enfermedad. ¿De acuerdo? Entonces hay que tener eso presente, ¿ya? Muy bien. Entonces,
Vamos a contar un momentito, por favor. Bien, para terminar entonces, vamos con el asunto, pues, ¿no? De la exocitosis, que obviamente, pues, es la salida, ¿no? En el caso de la exocitosis, que es la salida, pues podemos tener, ¿no? La salida de desechos, ¿no? CO2, amoníaco, ¿no? Urea. Entonces, la exocitosis es, pues, ¿no? Primero la salida de desechos, pero si hablo de desechos, hablo de excreción, excreción. Pero la exocitosis también incluye pues la salida, por ejemplo, ¿no? de hormonas de una célula a otra, la salida de mucus, por ejemplo, ¿no? En fin, entonces eso también es exocitosis, pero recibe otro nombre, dado que las sustancias pues son naturalmente útiles, se denomina secreción, ¿no? Secreción. Muy bien, y entonces pues creo que con eso cubrimos, si no todo, una gran parte de lo que es pues el transporte, ¿cierto? Ok, profesor, gracias. De lo de la pinocitosis, ¿qué era? ¿Qué era la sustancia? Líquidos, Ah, líquidos, ya, en solo general líquidos. cualquier líquido distinto al agua, eso sí, distinto al agua, porque recuerda que el paso de agua es ósmosis. Ahí se forman vesículas y en la otra se forma endosomas, ¿no? No, En la... endosoma es en general lo que ingresa, Ah, ya, lo que ¿entiendes? ingresa. Claro, Ya, o sea, el endosoma es la bolsa que se forma cuando algo ingresa. Puede ser fagosoma o puede ser pinosoma, depende de cuál proceso sea. Si es fagocitosis o es pinocitosis. ok, profesor, gracias. De nada, a ver, Buenas tardes, por profesor. acá, sí, sí, buenas tardes. ¿Me Estaba podría leyendo explicar? un momento, por favor, para Sí. tratar de ir en orden, ¿sí? Porque por acá tengo desde hace ya algún rato a Muñoz Pérez, Stephanie Brenda. Habla pues acerca de, bueno, su consulta es acerca de la replicación, transcripción, traducción y del citoesqueleto. Ya vamos a ir tratar de ir pues en orden, ¿sí? Por favor. Bien, a ver, cuando hablamos del citoesqueleto, que es lo más pequeño y lo más rápido, ¿ya? Repito que es pues lo más pequeño y lo más rápido, ¿ya? Vamos. Uy, ¿qué pasó? Vamos entonces justamente nuevamente pues a compartir esto de la, ¿no? De la célula eucariota. Ya, a ver, ¿dónde estamos? Aquí. Listo. A ver.
Bien, hablemos entonces del citoesqueleto, ¿ya? Cuando hablamos del citoesqueleto, pues en una micrografía, pues así se llama, ¿no? Micrografía, ¿ya? Pues lo que estamos haciendo, ¿no?, es observar, repito, pues este asunto de de esta estructura llamada, pues, ¿no?, citoesqueleto, que recordemos todos, pues le da soporte, ¿no?, sostén y también un cierto grado de motilidad a algunas y total motilidad a otras células, ¿no? Y también, pues, es capaz, ¿no?, de otorgar, perdón, otorgar densidad, ¿no? A ver, ¿qué encontramos acá? Pues vamos a encontrar a tres componentes: los microtúbulos, los microfilamentos y pues los filamentos intermedios. Bien, ahora, ¿cuáles son los componentes pues del citoesqueleto? Tenemos a los microtúbulos, ya tenemos a los filamentos intermedios y a los microfilamentos. Los microtúbulos están constituidos por una proteína llamada tubulina. Tubulina. Esta proteína tubulina, ya, esta proteína tubulina, repito, estos microtúbulos hechos de tubulina van a encargarse de brindar soporte a cada organela. Soporte, ¿ya?, a cada organela. ¿De acuerdo? A cada organela. Pero también, pero también, sobre ellos, sobre ellos, sobre ellos es que justamente se realiza esto que llamamos transporte vesicular. Vesicular. ¿De acuerdo? Bien, ahora, este transporte, ¿no?, que ocurre a través, no por encima de los microtúbulos, es justamente el que permite trasladar vesículas, ¿no?, de un lugar a otro, bolsas de un lugar a otro dentro, pues, de la célula. ¿De acuerdo? Dentro, repito, de la célula. Bien, entonces, ya hemos visto esa parte. Vamos ahora con el microfilamento. Los microfilamentos están hechos de algo llamado actina. Actina. La actina es una proteína contráctil. Contráctil. Por lo tanto, al contraerse, pues genera movimiento. Y de hecho, la actina es pues el componente principal de los microfilamentos, ¿de acuerdo? Y pues, no, si consideramos ello, la actina, ¿no?, la actina es la molécula responsable por dos cosas: el llamado movimiento ameboide, ¿no? El movimiento similar al de una ameba, pues, ¿no? Que ese movimiento que hacen muchas células, como nuestros glóbulos blancos, por ejemplo, para buscar, pues, ¿no?, a su enemigo, su presa, y pues, bien, perdón. Entonces, el movimiento ameboide o ameboideo es generado, pues, ¿no?, por estas estructuras llamadas microfilamentos, pero también los microfilamentos, bien, decía, estos mismos microfilamentos participan en algo llamado ciclosis. La ciclosis es el movimiento, ¿no?, descrito de manera circular
Bien, ahora, teniendo entonces en cuenta ya qué es lo que hace, pues, ¿no? Los microfilamentos. Los filamentos intermedios, por ejemplo, se van a encontrar en los vertebrados, células de animales, pues, vertebrados. Bien, repito, los filamentos intermedios, ¿no? En ese caso, pues vamos a hablar, ¿no? De su presencia como filamentos intermedios, ¿ya? Que le van a dar pues cierta densidad a la célula, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los queratinocitos, ¿no? Que son las células de la piel. Los perdón, los queratinocitos, ya, son células que van a formar pues, ¿no? Melanina, ¿de acuerdo? Bien, y entonces, recuerda, los filamentos intermedios le van a dar pues cierto grado de densidad, ¿no? A la célula. Y los tres pues son parte del citoesqueleto. Muy bien, y entonces tenemos ahí ese asunto, ¿no? Ahora, siguiendo Profesor, en orden, dime, te escucho. eh, a mí en la mañana el profesor me dijo que la ciclosis solamente era por fuerzas iónicas, no por ningún otro aspecto. O sea, en la mayoría eso nomás, me refiero a eso. Ya, Pero a como ver, dijo, o sea, acerca de los microfilamentos que también generan la ciclosis, tenía ahí, empecé mira, a dudar. lo que yo te digo no es contrario a lo que te ha dicho tu profesor. Entonces, voy a explicar por qué. A ver, para que ocurra el movimiento ameboideo, para que ocurra la ciclosis, pues debemos tener en cuenta que en el citoplasma de, perdón, en el citoplasma, ¿no? de toda célula, pues, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Proteína. Recuerda que el 80% del contenido del citoplasma es agua y el 16% es proteínas. Estas proteínas tienen carga eléctrica y estas proteínas al moverse por repulsión, ojo, por repulsión, generan algo llamado movimiento browniano. Es un movimiento, pues, ¿no? De repulsión, así de simple. Bien, ahora, siendo eso, obviamente hay iones, ¿no? Iones proteicos, ¿correcto? Y estos iones proteicos, pues, logran justamente que ocurra, repito, el movimiento browniano, porque es movimiento de cargas opuestas, y cuando estos se desplazan, ¿no? El desplazamiento de las proteínas, ¿no? Genera cambios en el citoplasma, genera que lo que era estado gel o de alta concentración de proteínas se convierta en estado sol, ¿no? O de baja concentración de proteínas. Ahora bien, ahora bien, viene ese asunto. La actina, la tubulina, son proteínas. Obviamente tendrán también pues su propia carga, ¿cierto? ¿Eso qué significa? Que estas proteínas pues van a moverse. Ahora, específicamente hablando, en el caso de actina, por ejemplo, ¿ya? En el caso de la actina, pues la actina, ¿ya? Va a contraerse dentro del citoplasma en donde se encuentre. En el caso de las células animales, dado que pues no hay pared, ¿de acuerdo? La célula avanza, ¿no? Se desplaza gracias a ello. En cambio, en la célula vegetal, pues no se observa eso porque pues hay pared, ¿no? Así que básicamente las proteínas pues están gi- viajando constantemente, ¿no? Como quien dice, dando vueltas por el citoplasma.
Y entonces, pues esas vueltas, ¿no? Terminan, ¿ya? Porque, pues, bueno, repito, entonces, al contraerse las proteínas de actina, pues lo único que hacen es dar vueltas, ¿no? Estamos claros. Ese movimiento circular del citoplasma es lo que se llama ciclosis. Ahora, la ciclosis, pues, se ve muy elegante en una célula vegetal por la pared, como te decía, ¿de acuerdo? Por la pared. Pero, pues, en el caso, ¿no? De la célula de tipo animal, eso no es muy visible, ¿no? Digo, pues, no es visible, repito, por la diferencia de tipo celular. Al final, como te decía, ¿las proteínas tienen carga? Sí. ¿Hay iones? Sí. ¿Estamos en contradicción? No. ¿Correcto? Es simplemente el punto de vista de la descripción. Nada más. ¿De acuerdo? Bien. Ok, profesor. Listo. Muchas gracias. Es interesante este asunto, ¿no? Bien. Entonces ya hemos completado el citoesqueleto. Vamos a ir, repito, en orden. Y viene el asunto de la replicación, transcripción y traducción, que pues es también algo larguito, ¿no? De explicar, pero ahí vamos, ahí vamos. Bien, y entonces ahí tenemos la replicación del ADN. Un momento, por favor. Bien, vamos entonces con este asunto de la replicación. ¿Me pueden oír, no? A ver, bueno, sí está activo, supongo que me pueden oír. Cuando hablamos de la replicación del ADN, ¿ya? Estamos hablando de la duplicación del ADN. Es decir, de a partir de un ADN original, obtener dos copias idénticas. Bien, y entonces se toma un ADN molde a partir del cual se van a formar dos nuevos ADN. Dos nuevos ADN. Ah, ya. Si tomamos un ADN molde para obtener dos nuevos ADN, eso significa que vamos a usar al ADN molde o modelo como tal. O sea, vamos a tener que separar las dos cadenas para que sobre cada una de esas dos cadenas, ¿ya? Pues perdón, al momento, repito, de separar las dos cadenas, pues vamos a tener una cadena original ¿no? Sobre la cual generar una cadena, pues, ¿no? Complementaria. Bien, teniendo entonces eso ya en cuenta, vamos a ver cómo ocurre el proceso. Encontramos en primer lugar una enzima llamada helicasa. ¿Qué hace nuestra amiga la helicasa? Pues rompe los puentes de hidrógeno que, que han ido formándose a nivel
perdón, rompe, te decía, la helicasa rompe, pues, ¿no? Los puentes de hidrógeno para generar, pues, las dos cadenas o generar que las dos cadenas originales se separen. Luego, luego tenemos la ADN polimerasa, es la que va a formar al ADN, ¿de acuerdo? Repite lo que va a formar, pues, ¿no? Al ADN, ¿no? Y entonces, vamos a tener aquí dos sucesos. Primero, dado que mantenemos parte de la información anterior, decimos pues que el proceso es semiconservativo, ¿no? Semiconservativo, ¿ya? Muy bien. Y entonces, perdón, disculpas, disculpas. Entonces, te decía, vamos a lo siguiente. Para evitar, para evitar que las dos cadenas vuelvan a unirse, recuerda, son complementarias. Bien, y entonces, estas proteínas que están acá en rojito van a evitar que las dos cadenas originales vuelvan a unirse. Recuerda, las cadenas son complementarias, podrían volver a unirse. ¿Qué ocurre entonces? Esas proteínas en rojo, ¿no? En bolitas rojitas, se llaman, perdón, se van a llamar proteínas estabilizadoras de cadena simple. Sí, es un nombre largo. ¿Ya? Se van a llamar, repito, proteínas estabilizadoras de... Bien, ahora, una vez que ya tenemos la helicasa haciendo su trabajo, las proteínas, ¿no? Que estabilizan las cadenas simples, bien, ahora, teniendo en cuenta eso, para que pues lo que queda, ¿no? Porque mira, acá ya hemos utilizado la helicasa, hemos utilizado las proteínas estabilizadoras de cadena simple, pero hay más ADN todavía. Para evitar que este ADN pues termine corriéndose como un cierre malogrado, aparece, aparece acá la topoisomerasa. ¿Cuál es la función de esta? Es evitar un giro pues demasiado violento, ¿no? Evitar que pues justamente el ADN se termine rompiendo como un cierre pues malogrado, ¿no? Estamos. Entonces, pues la topoisomerasa lo que hace es evitar el colapso del ADN mientras se está duplicando el contenido.
Perdón. Bien. Ahora, vamos con el asunto del famoso cebador. ¿Qué es un cebador? Pues, a ver, recordemos algo muy puntual. La ADN polimerasa, que forma pues ADN, ¿ya? Tiene tres versiones, la uno, la 2 y la 3, ¿ya? ¿Cuál? La más conocida, repito, y la que más se usa es pues la ADN polimerasa 3. 3, no te olvides, 3. ¿Ya? Esta de acá es la ADN polimerasa 3, que como puedes ver, está formando directamente nuevo ADN. Muy bien. Ahora, ¿qué es un cebador? Un cebador es una cadena pequeña, ¿no? De 8 nucleótidos, de ribonucleótidos. Ah, ya, o sea que en ese punto, ya, el ARN mensajero, pues, no puede ser mensajero, ¿de acuerdo? Es decir, ¿a qué me refiero? El ARN que está ahí formándose el cebador, porque es ARN, ¿ya? No tiene función informacional. En ese punto, la única función que tiene el cebador es darle dirección al ADN polimerasa. Nada más, es lo único que va a realizar, darle dirección, ¿correcto? Bien, ya estamos con eso entonces. Ahora, una vez que el cebador le ha dado la dirección al ADN polimerasa 3, pues la ADN polimerasa 3 hace todo, pues, ¿no? Todo, literalmente, todo. Y pues, bien. A ver, y entonces, en el caso de arriba, donde dice cadena adelantada, acá no se ha necesitado ningún cebador. En cambio, acá, en esta que se llama retrasada, retrasada, repito. Y ahora, en este caso que te decía, pues la cadena va retrasada, es porque va por partes. Ah, profe, ¿cómo que va por partes? Sí. En esta otra cadena, el ADN no se forma de corrido, como en la primera, sino por secciones de 200 nucleótidos llamados, pues, fragmentos de Okazaki. Esos fragmentos de Okazaki, ¿ya? Deben, pues, permanecer bien. Ahora, en la cadena retrasada se van a formar múltiples fragmentos de Okazaki, múltiples cebadores. La ADN polimerasa 3 sigue haciendo el trabajo. Pero recuerda, vamos a tener múltiples cebadores y múltiples fragmentos de Okazaki. Una vez, una vez que, una vez repito, pues que el proceso de formar nuevo ADN ha terminado de manera automática. Bien, entonces, una vez que los fragmentos de Okazaki ya están listos, se van a unir mediante la enzima llamada ADN ligasa. La ADN ligasa va a unir y unir y unir, pues, no, todos los fragmentos de Okazaki para tener, pues, una cadena nueva sobre la cadena original. Ahora, sabiendo, pues, que existe ADN polimerasa 3, ¿habrá, pues, otras? Pues, por supuesto.
Tenemos la ADN polimerasa 1 y la ADN polimerasa 2. ¿Qué hace la ADN polimerasa 1? Bueno, pues la 1 expulsa al cebador, llamado también primer, cebador, lo expulsa. Bien, y entonces ya viene repito, el hecho de, pues, expulsar al cebador y rellenar, repito, rellenar ese vacío con nucleótidos de ADN. Muy bien, y entonces, perdón, y entonces, pues ya tenemos ahí la descripción de la replicación, perdón, del ADN, ¿ya? Muy bien. ¿Alguna pregunta respecto a la replicación del ADN? Ninguna. No, profesor. Bien, reitero, el cebador es un ARN de cadena corta, 8 nucleótidos, cuya función es pues darle sentido, ¿no? Sentido a lo que estamos, ¿no? A lo que está haciendo, ¿no? A lo que está haciendo, que es pues duplicar el ADN. Por eso se llama cebador, ¿de acuerdo? Es ARN, no es ADN. Ahora, el ADN polimerasa 1 entonces lo expulsa y rellena, ¿no? Rellena los espacios con ADN. Pero también ocurre que, pues, ¿no? Bien, vamos entonces con el ADN polimerasa 2. El uno expulsa el primer y el 3 hace todo. ¿Qué hace el 2? Pues la ADN polimerasa 2 lo que hace es corregir, si es posible, ¿no? Aquellos errores que puedan haberse cometido pues durante la replicación o duplicación del ADN. ¿Ya? Muy bien. Ya terminamos pues con la replicación, porque después viene el asunto de la traducción, ¿de acuerdo? Y de ahí pues creo que está también por ahí el asunto de la... A ver, bien, ya tenemos entonces eso. Vamos a hacer un pequeño paréntesis en cuanto a la transcripción y traducción, porque pues son amplios.
Ya, y vamos pues a ver algunas preguntas que por acá nos han pues enviado, ¿no? A ver, bueno, creo que todos pueden ver pues, ¿no? Las preguntas en el chat. Dice, Luis es un médico veterinario, conocedor y apasionado por todo tipo de aves. No, no, no obstante, tiene cierto temor y hasta cierto rechazo por buitres y gallinazos. Bien, ahora, en cierta ocasión, un grupo de biólogos ornitólogos lo enviaron a participar de un entrenamiento sobre los cuidados que se le debe dar a los gallinazos que han resultado heridos por las malas acciones de las personas. Sin embargo, Luis decidió no aceptar. ¿Por qué Luis no aceptó? Pues simple porque Luis tiene rechazo por los gallinazos. No le gustan los gallinazos, ¿de acuerdo? No le agrada trabajar con gallinazos y entonces ah, su juicio, pues, ¿no? Estará viciado por su rechazo preconcebido a los gallinazos. Bien, ahora, no podría hacer otra, pues. Me dejo entender. Lo que pasa es que simplemente no quiere al gallinazo, lo rechaza. Por más pues que le digan que el gallinazo no lo va a comer, no lo rechaza, pues simplemente. ¿Ya? Por eso no podría ser ninguna otra respuesta. A ver, dice entonces, el otro cuál es. A ver, en bacterias, un operón se define como una unidad informativa funcional formada por un grupo de genes, ¿no? Un grupo complejo de genes, perdón, capaces de ejercer una regulación de su propia expresión por medio de los sustratos en los que interactúan. Bien, entonces, a ver, sobre su propia expresión por medio del sustrato con el que interactúan las proteínas codificadas por sus genes. La descripción realizada corresponde a la rama de la biología denominada, a ver, los operones se definen como una unidad informativa funcional formada por un grupo complejo de genes. Genes, creo que ahí nos da la respuesta, ¿no? Grupo complejo de genes, ¿correcto? Claro, el rechazo es más, pues, una cuestión de fobia, ¿no? Es como la gente que tiene temor a la cucaracha, pues, ¿no? O sea, ya, pues, en algún momento vencerás tu fobia a la cucaracha y lo estudiarás, pero si tienes la oportunidad de no hacerlo, no lo vas a hacer, ¿no? Claro, ya, el asunto de los buitres. Pero acá dice la inexperiencia de Luis al no trabajar con aves carroñeras de ningún tipo. Ya, pues entonces su fobia es gallinazo y gallina, ¿no? Perdón, gallinazo, pues, y buitre, ¿no? Y él se encuentra con los gallinazos. Entonces, lo otro, pues, no entra, pues, no cabe por ahí, ¿no? ¿Ya? Bien, listo. ¿Más o menos quedó claro el asunto? ¿Sí? Ya, Profesor, muy bien. Dime, te escucho. para que sea bacteriología, ¿qué es lo que tendría que cambiar o decir? Toda la pregunta. ¿Todo? Porque, o sea, Toda la me está pregunta. hablando de una bacteria. Sí, pero los operones son investigación genética, no bacteriológica.
O sea, yo puedo ser un genetista, quiero trabajar con genes, agarro lo más simple que puedo. Y lo más simple que puedo usar, pues, de manera rápida, incluso en un laboratorio escolar, es la mosca de la fruta. Y no por eso, pues, soy zoólogo, porque estoy usando la mosca de la fruta, ¿no? Ni me voy a estudiar específicamente, pues, a las moscas por coger una, ¿no? ¿Entiendes? Mi función está en los genes que es capaz de transmitir. Entonces, mi campo es la genética. Va por ahí el asunto de la... Ah, ya, profesor, gracias. ¿Sí? Listo. Ok. Profesor, Bentito, por favor, dime, te escucho, antes de y, continuar con replicación y traducción. Dime. y si estuviera como respuesta entre citogenética y genética. Interesante. Seguiría siendo genética. ¿Por qué? Porque la citogenética estudia síndromes, mutaciones, en todo caso de nivel, pues, cromosómico, estructural, ¿no? A nivel genético, muy pocas. Tendría que, en todo caso, hablar de un operón mutado, ¿no? Por ejemplo, eso es un asunto curioso. Nosotros, todos los vertebrados, tenemos un operón llamado operón LAC, ¿no? Operón lactosa, que involucra este operón LAC el procesamiento, pues, de la lactosa, ¿no? Pero lo tienen bacterias, lo tienen vertebrados, pero el de las bacterias es distinto al nuestro. Entonces ahí podríamos hablar de evolución, ¿no? ¿Y qué estaría estudiando? O sea, ¿cuál sería mi campo? La evolución, la taxonomía, ¿no? La citología. Si estudio comparativamente dos sistemas de procesamiento de sustancias, como es un operón en seres humanos, en bacterias, pues entonces estoy viendo el parentesco evolutivo, ¿no? O la lejanía evolutiva, ¿ya? Entonces es algo que también pues hay que considerar, ¿no? Al respecto de sobre qué es el campo en el que estoy pues circunscribiendo la pregunta, ¿no? Bien, ¿algo más respecto a lo tocado? Bien, a ver, listo. Entonces, si no hay otras, vamos pues a pasar a la parte de la transcripción. ¿De acuerdo? A ver, la transcripción. Un momentito, por favor, ¿sí? ¿Dónde estás? Bien, ya. Vamos entonces con la transcripción es obtener ARN a partir del ADN. Obtener, repito, ARN a partir del ADN. ¿Ya? Ahora, hay que distinguir que la transcripción es distinta en una célula procariota y pues no, en el caso de la procariota se transcribe todo el ADN se copia. Bien, ahora, en el caso de las células eucariotas, no se transcribe todo el ADN, sino se transcriben genes. Se transcriben, repito, genes, no todo el ADN, solo el gen que se requiere en ese instante. O sea, el gen cuya proteína, porque ese es otro asunto,
Los productos genéticos o génicos son las proteínas. Entonces, si yo requiero una proteína, pues necesito activar un gen. Si ese gen ya está... Ya, a ver, entonces, repito, cuando hablamos, pues, ¿no?, de la transcripción, en las procariotas se transcribe todo, mientras que en las eucariotas solamente se transcriben los genes cuyos productos o proteínas, pues, necesitamos tener. Ahora, sea como fuera, el punto de inicio es el mismo. Hay un punto en donde el ARN, bien, a ver, hay un punto en el cual empieza la transcripción. Ese punto en el cual la transcripción, repito, empieza, es una secuencia muy, muy puntual del ADN. Esa secuencia se llama timina-adenina, o pues si prefieres, caja tata, ¿no? O tata box. Sobre esa secuencia timina-adenina, es que se ubica la enzima llamada ARN polimerasa. ¿Ya? Bien, bien. Ya. Entonces, teniendo eso pues ya presente, sobre esta secuencia te decía timina-adenina, la ARN polimerasa se ubica, se ubica e inicia, e inicia el proceso de transcripción, ¿correcto? Proceso de transcripción. Bien, a ver. Y entonces van a aparecer las mismas enzimas que habían aparecido para la replicación. ¿A qué me refiero? Por acá vamos a ubicar nuevamente a la helicasa para que rompa, a las SSBP para que mantengan estables y separadas, sobre todo separadas las cadenas, y la topoisomerasa, ¿no?, que nos va a servir pues para... Bien. Te decía entonces, repito, la secuencia inicia en la caja Tata Box, llega la ARN polimerasa. Tenemos por acá la helicasa que está rompiendo los enlaces puente. Tenemos luego las proteínas SSBP. ¿Ya? Bien. Ahora, un detalle importante es la fuente energética. En el caso, pues, de la replicación, cada nucleótido que llega a ser parte de una cadena nueva, pues llega con su propia energía. Por eso es que los nucleótidos que intervienen durante la replicación se llaman trifosfatados, porque son nucleótidos que tienen, pues, no, están ya unidos a su... Perdón. Disculpas, que están pues unidos a sus propias cargas de fósforo, ¿no? Por eso hablamos de nucleótidos trifosfatados.
Chao. Bien, ahora, entonces, tenemos lo siguiente. Eh, ¿qué, qué, qué, o cuál en todo caso, ¿no? Fuente de energía van a usar o se va a emplear aquí en este punto. Pues cuando aquí se fija, ¿no? Se inicia la transcripción, pues ahí aparece, perdón, ahí aparece la GTP, la guanosina trifosfato. Guanosina trifosfato que se ubica pues inmediatamente por debajo de la ARN polimerasa, dándole así energía al proceso. Energía entonces proveniente del, ya, la GTP entonces va a ser la puerta de energía, no, perdón, el aporte de energía para que este proceso ocurra. ¿De acuerdo? Ahora, una vez que se ha iniciado, pues fíjate, vamos a tener en cuenta que solo se copia una cadena. Bien, ya pues entonces, como acá observamos, si yo tengo TAC, TAG, ¿qué voy a tener en el ARN? Su complemento, recordando que en este ARN no hay citosina, o hay citosina. Bien, y entonces, una vez que se ha ido pues formando la cadena de ARN, tenemos pues el ARN transcrito, ¿no? El ARN transcrito, copiado, ¿de acuerdo? Copiado. Ah, ya. Ahora, este ARN, ¿cuál es? Pues este ARN puede ser cualquiera de los tres. Uno de los tres. Recuerda pues que tenemos el mensajero, el transferencia y el ribosómico. Bien. Ahora, eso es en general, ¿no? Porque después, ¿qué encontramos pues después? Pues lo siguiente. Vamos acá primero. A ver, y entonces, vamos a terminar primero con transcripción. El transcrito o el ARN final que se forma en los procariotas es pues justamente el que sale de este proceso. O sea, a ver, profe. Sale transcrito, sí, y ese transcrito es además ARN mensajero que ha copiado toditito los genes. Y entonces, pues, ¿qué van a hacer las células procariotas? Pues van a formar y formar y formar, ¿no? Esa misma sustancia, ¿no? ¿De acuerdo? O sea, en las bacterias, las células procariotas, al formar su ARN, que es copia del ADN, pues van a formar un montón, ¿no? Perdón. Bien, ahora, en el caso de las células eucariotas, el transcrito, el transcrito se llama ARN heterogéneo nuclear. Heterogéneo nuclear. Este heterogéneo nuclear tiene una particularidad. Tiene zonas codificantes o que se expresan
y zonas no codificantes o que no se expresan. A ver, profesor, no entendí. En nuestro ADN está toda nuestra información genética. Cuando el ARN captura, copia una parte de esa información, ya, pues eh, lo ponemos así. En el humano, o en general, ¿no? En células eucariotas, pues también vamos a hallar ese famoso ADN, pues que nos sirve, ¿no? Que algunos, pues, irónicamente lo llaman ADN basura, ¿no? ¿Por qué te comento esto? Porque, pues, digamos que ¿no? La cantidad de colágeno que yo necesito, pues, es enorme. Entonces, evolutivamente, ¿cómo se soluciona el problema? Pues no haciendo más, no solo haciendo más genes de colágeno, sino además incrementando la producción de colágeno. Bien, y entonces, ¿qué ocurre en ese transcrito llamado ARN heterogéneo nuclear? Bueno, pues lo escribe en el chat. Decimos entonces, el, el ARN, HN, ¿no? Heterogéneo nuclear, presenta partes no codificantes o intrones. A ver, o intrones, y pues, y partes codificantes. Bien, a ver, en las partes codificantes se llaman exones. A ver, entonces, los intrones se cortan y pues no se ensambla y luego se ensamblan los exones. Muy bien. Y cuando se ensamblan los exones, pues que tenemos ARN maduro. Bien. Y pues el ARN maduro, como te decía, pues puede ser el transferencia, ¿no? Puede ser el ribosómico, el mensajero, etcétera, ¿no? Bien. Momento, por favor.
Bien, gracias por la espera. ¿Alguna otra pregunta antes de continuar con lo demás? Por favor. Bien, ¿alguna otra pregunta antes de para lo último? Vamos. ¿Una? No, profesor. Bien, listo. Bien, vamos entonces con la traducción. Recuerda que cuando tú hablas de traducción, hablas básicamente pues de pasar, ¿no? Algo, ¿no? Un texto, un escrito, ¿no? De un idioma a otro, ¿cierto? Bueno, pues algo así ocurre con, bien, ahora, siendo así, pues tenemos que entender que lo que vamos a hacer es, lo que vamos a hacer es, lo que vamos a hacer es pasar de aminoácidos, bien, entonces, pasamos, repito, de un lenguaje de nucleótidos, ¿ya? A un, ahora, ¿cómo entender este asunto? Recuerda que el ARN, sobre todo el mensajero, es prácticamente pues una copia de cada gen. En las células eucariotas, ¿no? Es una copia de un gen. Ya. Ahora, la copia, la copia, la copia, ¿ya? O sea, el ARN mensajero, pues va en tripletes. Repito, va en tripletes, ¿ya? Tripletes. Los tripletes, bien. A ver, y entonces, los codones o tripletes de nucleótidos del ARN mensajero, ¿ya? Repito entonces, cada codón que trae el mensajero, ¿ya? Está relacionado directamente con un aminoácido. Bien, y entonces, ¿cuántos aminoácidos hay? Hay pues 20 aminoácidos. ¿Cuántos codones posibles hay? 64. Entonces eso significa pues que hay más codones que aminoácidos. Por lo tanto, por lo tanto,
el código genético es degenerado. Pero ¿qué es en sí el código genético? El código genético, en primer lugar, no es llevado por una molécula, es la relación entre los tripletes y los aminoácidos. Esa relación entre triplete y aminoácidos, entre codón y aminoácido, es lo que llamamos código genético. Muy bien. Ahora, entonces te decía, hay 64 codones para 20 aminoácidos. Felizmente, hay 3 codones, el UAA, el UAG y el GA, ¿no? Bien, estos codones no traen a ningún aminoácido, no atraen, no lo llaman, y pues se van a llamar codones mudos o secuencia muda o simplemente codones stop. ¿De acuerdo? Stop. Luego tenemos el codón de inicio, el AUG. Siempre es el mismo. Ojo, puede estar en cualquier otra parte del cuerpo. ¿Ya? Bien, ahora, cuando el codón AUG o el codón AUG está al inicio, como acá, pues atrae, ¿no?, a la metionina, que al final es un aminoácido que en el resultado no se va a contar. ¿A qué me refiero? Acá tenemos, por ejemplo, el transcrito final. Hay 3 aminoácidos, metionina, isoleucina y serina. ¿De acuerdo? Pero la proteína funcional solamente tendrá estos 2. Muy bien. Ahora, eso significa que si acá no cuento la metionina de inicio, pues este péptido sería un dipéptido, ¿no? 2 proteínas, 2 aminoácidos, nada más. ¿Correcto? Sin embargo, si el AUG va en el medio, ¿no?, en el interior de la cadena, pues ahí sí esa metionina se cuenta. Ahora acá tenemos las correspondencias, mira, ve las correspondencias. UUU, fenilalanina. Bien, a ver. Y entonces, el código genético, repito, es la relación entre codones y aminoácidos. Por lo tanto, la secuencia de codones, grábate esto, la secuencia de codones determinará la secuencia, pues, de aminoácidos. La secuencia de codones, repito, determinará, pues, la secuencia de aminoácidos. Muy bien. Bien. Hasta ahí entonces tenemos este asunto del código genético, de los codones, de los aminoácidos. Pero ¿cómo funciona esto? Primero, el lugar en donde ocurre la estructura, en donde ocurre es el ribosoma, que tiene 2 unidades, la mayor y la menor. Estas 2 unidades normalmente están libres, excepto cuando el ARN mensajero pues se une a la subunidad mayor y de manera inmediata pues la subunidad menor llega para completar el circuito. ¿Correcto? Mientras el ARN mensajero va avanzando, bien, ahora, una vez que tenemos eso listo, pues el primer codón
o el primer codón, el codón de inicio, el AUG, se asienta en el ribosoma. Se sienta en el ribosoma. Y de manera inmediata, pues llega el segundo, ¿no? Y entonces, los dos aminoácidos que llegan van a unirse. ¿En dónde? ¿Ya? Van a unirse, digo, los aminoácidos, ¿ya? Dentro del ribosoma, a partir, pues, o por medio del enlace peptídico. Entonces, muy bien, el ribosoma avanza sobre el ARN. Así que el codón de inicio, pues, queda fuera, queda el siguiente codón con isoleucina y leucina. Bien, ahora, teniendo eso en cuenta, el ribosoma, repito, avanza. Así que pues que el codón o codón de inicio AUG sale y pues se queda el siguiente codón que es el AUC con la isoleucina. Ahora, una vez que ya tengo acá la unión, pues esto avanza, te decía, ¿no? Y llega el siguiente codón, en este caso UCG, y este siguiente codón pues llama al aminoácido serina, que va a reaccionar, ¿no?, con la isoleucina, van a formar el enlace peptídico y ya tengo pues, ¿no?, otro aminoácido más unido. Cuando llega el codón de paro, el codón stop, pues ahí significa un alto en la... Bien, ya tengo entonces ahí pues una secuencia de tres aminoácidos, 4 codones, no te olvides, 3 aminoácidos, 4 codones, pero al final pues, ¿qué tengo que separar? Repito, vamos a tener ¿cuántos aminoácidos? 1, 2 y 3. Pero ¿cuántos codones tenemos? 4. Al final recuerda, los codones, ¿no? Los codones se van, salen, el ribosoma se desensambla, se deconstruye y nos quedamos pues con los aminoácidos. ¿De acuerdo? Con los aminoácidos. Ahora, los aminoácidos salen y pues entonces sacamos, ¿no?, aislamos a la cadena de aminoácidos y ¿qué vamos a encontrar? Pues, ¿cuántos aminoácidos hay en la estructura final? 3. ¿Los 3 se contarán? Pues no, en realidad solamente 2, la isoleucina y la serina. ¿Por qué? Porque en ese punto, pues, el ribosoma, perdón, claro, en ese punto, ya, los aminoácidos pueden ya pues ser, ¿no?, contabilizados, ¿ya? Y pues vamos a tener ya una mejor idea, ¿no? O espero que tengamos ahora una mejor idea del asunto de la traducción. Y bueno, les pido mil disculpas por mí. Estoy con un proceso alérgico muy fuerte. Bien. En todo caso, pues, siendo ya la hora precisa, pues, gracias por su participación, gracias por sus preguntas, pero a ver, pues, satisfacido con las respuestas mayoritariamente. Conmigo será pues hasta la siguiente vez que nos veamos, ¿sí? Gracias. Cuídense mucho, que tengan un excelente fin de semana. Nos vemos. Gracias. Chao, profesor. Hasta Gracias. luego. Gracias.